Entonces, si a ustedes les dicen, oiga, invierta acá, traiga gente para que invierta en acciones de Amazon y yo le prometo una rentabilidad fija, eso es una trampa, eso es una mentira, no caigan en eso. Pues yo diría vivir por debajo de las posibilidades, invertir la diferencia. En otras palabras, gaste menos de lo que gana e invierta la diferencia. Creo que ese es el consejo financiero más sabio y el que más nos cuesta aplicar a todos los seres humanos. A todos se nos dificulta muchísimo ahorrar, eso es naturaleza humana. De hecho, es difícil sacrificar placer de corto plazo por placer de largo plazo y por eso hay que tener una conexión emocional con el ahorro. ¿A qué me refiero con esto? Siempre ahorrar con una meta, es decir, ahorrar para qué, ahorrar para irme de vacaciones, ahorrar para irme a recorrer el mundo, ahorrar para la educación de mis hijos, ahorrar para poder comprar mi primera criptomoneda, ahorrar para invertir. Uno siempre tiene que tener un propósito mayor, porque ahorrar por ahorrar, al final vamos a terminar gastándonos pues eso que ahorramos, porque si no hay una conexión emocional con la meta, pues al final nos va a costar mucho ahorrar. Hay que entender la naturaleza de las pirámides y las estafas. ¿Y qué es una pirámide? Una pirámide es donde la base soporta a la gente que está en la punta. Entonces, ¿cómo funcionan las pirámides en estos negocios financieros? A medida en que traen gente a la base, van a poderle pagar rentabilidades fijas a la gente que está en la punta y por eso se llama la famosa pirámide. Pero en el momento en que esa pirámide se empieza a secar, esa base se empieza a volver más pequeñita, va a llegar un momento donde cuando la gente salga corriendo y se asuste y dejen de entrar los dineros a la base, pues la gente de la punta no va a poder recibir sus rentabilidades y ahí es cuando se desploman estas pirámides. Y ha pasado una y otra vez. Esos son los famosos esquemas Ponzi. No caigan en esos cuentos raros donde le prometen a la gente rentabilidades fijas en cosas que varían, en cosas que oscilan. ¿A qué me refiero con esto? Las acciones son renta variable. Forex, el intercambio de divisas, eso es renta variable. Uno no sabe en qué momento el precio del peso colombiano contra el precio del dólar, eso es variable, eso cambia todos los días. Las criptomonedas, su precio oscila todos los días. Entonces, si a ustedes les dicen, oiga, invierta acá, traiga gente para que invierta en acciones de Amazon y yo le prometo una rentabilidad fija, eso es una trampa, eso es una mentira, no caigan en eso. Lo mismo, invierta acá, traiga gente para que compre Bitcoin y yo le prometo una rentabilidad del 5, 10, 15, 30% al mes, eso es una trampa, es una mentira. Otra cosa muy distinta es hacer staking en algún contrato de estos inteligentes de DeFi, pero es otra cosa. Aquí estamos hablando de cosas distintas. Entonces, la forma de prender las alarmas con esas pirámides es saber que si me están ofreciendo rentabilidades fijas en cosas que oscilan y que normalmente en los mercados varían, eso es la primera alarma que deberíamos prender a la hora de invertir en este tipo de vehículos. Que no es que Forex sea una estafa. Forex es el mercado más grande de todos los mercados financieros. O sea, lo que más se transa en los mercados financieros son divisas, intercambios de dólar-euro, dólar-yen, yen-euro, euro-peso, peso-dólar, en fin. Eso es un mercado que existe. Hay mucha gente haciendo dinero, perdiendo dinero, especulando, transando en esos mercados. Claro que existe el mercado Forex, pero que le prometan a uno rentabilidades fijas por invertir en Forex, eso es una alarma. Segundo, las criptomonedas, obvio que existen, no todas son una trampa, no todas son un engaño, hay proyectos muy interesantes, pero lo mismo, los mercados son volátiles. Cuando uno le prometen rentabilidades fijas por invertir en AVAX, en Cardano, en Bitcoin, en Ethereum, prendan las alarmas porque eso no existe. Por eso hay una gran diferencia entre invertir en Forex, invertir en cripto, invertir en acciones. Esos son rentabilidades variables que uno puede perder o ganar, pero cuando te prometen cosas que no te pueden cumplir, esa es la forma de identificar una pirámide y una estafa.
En el tema de la casa, yo siempre lo he dicho, una casa puede ser una muy buena inversión. El tema es que cuando es la única inversión en el portafolio de una familia, yo no lo recomiendo, por lo menos no lo hago. En mi caso personal vivo en arriendo, pero por una razón pues muy básica, y es que en el momento cuando iba a comprar casa, en ese momento casi que implicaba meter todas mis inversiones, todos mis ahorros, todo mi patrimonio en un solo apartamento, en un solo activo. Y ahí estaba violando el principio número uno de las inversiones, que es poner los huevos en distintas canastas y diversificar las inversiones. Entonces, no es que sea bueno o malo comprar casa para vivir o para arrendar, simplemente que yo prefiero en un principio crecer ese patrimonio, ponerlo a rentar, ponerlo a producir y eventualmente llegar al momento donde compre mi casa. Pero no al principio de la vida, cuando estamos empezando a crear el patrimonio, yo no metería todos los huevos en una sola canasta. Eso por el lado de la casa. Por el lado del carro, también opinión muy personal, generalmente, aunque hoy en día los mercados están despelotados por tema de la inflación, por tema de la falta de oferta, la importación de carros está cada vez más complicada. Generalmente cuando uno compra un carro nuevo, el carro se desvaloriza. Rápidamente el carro empieza a perder valor. Eso en estados normales de la economía. Yo sé que últimamente los carros usados están más caros de a lo que lo compramos hace, no sé, 2, 3, 4 años, por cosas muy raras que están pasando. Pero uno no puede poner una cosa rara que está pasando y normalizarla y como si eso fuera el común denominador. Generalmente cuando uno compra un carro, el carro se desvaloriza y por eso yo prefiero como es un activo que no lo uso para inversión, simplemente para transportarme y ya, que cumpla una función, prefiero un carro usado de 2, 3 años a buen precio. Ahora, ya un carro de 8, 9, 10 años, pues es un carro que se la va a pasar en el taller y me va a sacar dinero del bolsillo todo el tiempo. Entonces, en mi caso personal, prefiero un carro de 2, 3, máximo 4 años de uso y por eso me voy con el carro usado. En conclusión, casa sí, siempre y cuando no sea el único activo dentro de nuestro patrimonio. Vivir en arriendo no tiene nada de malo cuando estamos tratando de crecer el patrimonio. Y en el tema del carro, prefiero un carro usado, aunque es un tema muy personal. ¿Por qué? Porque el carro rápidamente se desvaloriza una vez uno lo saca del concesionario en condiciones normales. Invertir a largo plazo está comprobado que es la fórmula mágica, es la fórmula ganadora en el tema de las inversiones. Ahora, como decía Warren Buffett, la fórmula es tratar de encontrar activos en descuento, tratar de comprar barato y sostener esos activos en largo plazo. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama la magia del interés compuesto. Es que si uno empieza a reinvertir todo lo que va ganando por sus inversiones en el largo plazo, ese efecto del interés compuesto reinvertido hace maravillas. Albert Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Es el dinero literalmente trabajando para uno. Cuando uno está pensando en inversiones a una semana, a un mes, a un año, es muy difícil saber para dónde van los mercados. Nadie sabe para dónde van las cosas en el corto plazo. Fíjense ustedes, los mercados en este momento han caído 10, 15, 30, hasta 40, 50% han caído ciertas acciones en el mercado. Eso nadie lo sabe. Pero lo que uno tiene que tratar de encontrar son buenas compañías, buenas empresas, buenas inversiones, porque eventualmente, decía Benjamin Graham, el mercado premia las buenas inversiones y eventualmente una acción sube porque a una empresa le va bien. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, invertir para largo plazo en buenos activos, en buenas compañías. Las tarjetas de crédito para mí son buenísimas. De hecho, creo que una persona con buena educación financiera debería tratar de pagar en lo posible todo con tarjeta de crédito, pero todo a una cuota, por una razón muy sencilla, es que la tasa que cobra el banco por el uso de la tarjeta de crédito es una tasa altísima, de las tasas más altas que hay en el mercado. Pero por otro lado, la tarjeta de crédito puede ser muy buena porque todos los bancos y todos los proveedores de tarjetas de crédito nos dan puntos, beneficios, millas, cashback, seguros. Hay un montón de beneficios que dan estos bancos por el uso de las tarjetas de crédito. Entonces yo uso muchísimo
todas mis tarjetas, pero trato en lo posible de no endeudarme usando las tarjetas. Eso por un lado. Segundo, no a las cuotas de manejo. Creo que es medio absurdo cuando hoy en día ya hay muchas tarjetas y muy buenas que no ofrecen cuotas de manejo, pues pagar por una tarjeta que sí te cobra una cuota de manejo. Nuevamente es una opinión muy personal, pero yo trato de buscar tarjetas que no me cobren cuotas de manejo. Otra cosa muy buena de las tarjetas de crédito es que nos dan reconocimiento ante el sistema bancario. De una u otra manera me ayuda a mejorar mi puntaje de crédito, mi score de crédito. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la medida en que empezamos a tener historia crediticia, los bancos empiezan a saber yo cómo me comporto a la hora de utilizar crédito. Y recordemos que el crédito, la deuda, es muy buena, simplemente que no nos la enseñan a utilizar. Pero la deuda la podemos utilizar a nuestro favor. Y en un futuro, cuando nos vayamos a endeudar para montar un negocio, para comprar un apartamento, para comprar un activo, para comprar una inversión, qué sé yo, pues si yo tengo un buen score crediticio, si yo tengo un buen uso de la tarjeta de crédito, pues el banco me va a querer prestar. Yo voy a ser un buen cliente, un cliente atractivo para el banco. Y no solo eso, el tema de tener un buen score crediticio me puede beneficiar en términos de las condiciones que me da el banco a la hora de endeudar, en términos de plazo y de tasa. Y eso al final es plata para mi bolsillo. Los errores más comunes, y lo he dicho una y otra vez, el primero y tal vez el más común es vivir por encima de nuestras posibilidades. La vida que uno tiene, por lo menos el estilo de vida que uno tiene, lo debe definir nuestro nivel de ingresos. Entonces, si nos ganamos 100 pesos, pues deberíamos tratar de vivir con 90, 80 o menos. Si nos ganamos 1,000 pesos, deberíamos tratar de vivir con 900, 800, 700, en fin. Creo que ustedes entienden el mensaje. Pero generalmente, y hay estudios que dicen, el Banco de la República de Colombia dice, el 85% de las personas en Colombia vive con más de lo que gana. Eso es el error principal a la hora de manejar las finanzas personales. Segundo error que yo veo que cometemos todo el tiempo, o más bien, que omitimos, es dejamos de hacer presupuesto. No entendemos ni cuánto ganamos exactamente, cuánto nos entra a la cuenta del banco exactamente, y cuánto estamos gastando mes a mes. El ejercicio de presupuesto, aunque es aburrido, es tedioso, sirve muchísimo para ubicarnos realmente en qué se nos está yendo la platica todos los meses. Entonces, cuando tú estás revisando todos los meses tu presupuesto mensual, tú vas a poder encontrar oportunidades de ahorro, vas a poder encontrar oportunidades de mejora en tus finanzas personales y en tus finanzas de la casa. Y de esa manera, ese ejercicio del presupuesto, que lo puedes hacer en 1, 2, en 3 meses seguidos, te va a ayudar a entender muy bien cómo están tus finanzas, dónde estás parado y cuáles son esas acciones que debes tomar de cara a mejorar las finanzas de tu casa. Otro error importante que seguramente cometemos y seguramente tú estás cometiendo también es no diversificar tus fuentes de ingreso. Cuando dependes de una única fuente de ingreso, estás en una situación muy vulnerable. Y lo vimos en la pandemia. ¿Cuánta gente no se quedó sin trabajo? Se quedó sin su única fuente de ingresos. Y tú no puedes permitir que si por alguna razón, sea pandemia, crisis, te peleaste con tu jefe, lo que sea, perdiste tu trabajo, te quedes sin tu única fuente de ingresos. Por eso, cuando entendí que esto era importantísimo a la hora de manejar dinero, me puse en la tarea de desarrollar un plan muy concreto para tratar de diversificar mis fuentes de ingreso y no depender únicamente de mi salario. Hay varias fuentes de ingreso que uno puede tener, pero esto se va construyendo sobre la marcha. Yo empecé a pensar y a hacerme las preguntas de cómo hago para, no sé, tener acciones que me paguen dividendos, cómo hago para montar negocios que generen utilidades, comprar y vender cosas y generar ganancias de capital, hacer cursos, charlas, conferencias y que me pagaran regalías por eso, consultorías, hacer negocios con terceros y que me pagaran comisiones, en fin, traté de poner como en un mapa cuáles eran esas posibilidades adicionales de fuentes de ingreso. Y poco a poco, en cada una de esas ramitas,
fui trabajando y fui diseñando un plan para que me empezaran a pagar, como les decía. Entonces hice mi primera charla, hice mi primera consultoría, mi primera asesoría y me empezaron a pagar por eso. Hice mi primer negocio con un tercero y ese tercero me pagó una comisión por eso. Y pueden ser cosas sencillas. Tú puedes hacer alianzas con personas que saben mucho más que tú de algún tema puntual. Por ejemplo, con tu entrenador personal. Llega a un acuerdo donde si tú le traes clientes a tu entrenador personal, que tu entrenador te pague una comisión por eso. Eso es una relación gana-gana, le sirve a tu entrenador y te sirve a ti. Y así sucesivamente empecé a tratar de diversificar mis fuentes de ingreso utilizando estos métodos sencillos que te estoy mencionando. Descubrí Bitcoin como en el año 2016, más o menos. Ya Bitcoin tenía varios años de estarse transando. Recordemos que Bitcoin nació en el año 2008-2009 en plena crisis económica. ¿Y por qué encontré que era un tema realmente revolucionario? Primero, el uso de la tecnología, soportada en la tecnología blockchain y que dependía únicamente de código y de matemática computacional y de tecnología. Es decir, Bitcoin se utiliza para transar valor entre pares, que fue lo que quiso desarrollar Satoshi Nakamoto, por cierto, un anónimo que no conocemos. Y ese valor que se transa entre pares depende es de criptografía, depende es de código, de tecnología, no depende de la confianza entre dos personas, dos países, dos gobiernos, sino que depende es de tecnología, de matemática computacional y de criptografía. Eso por un lado. Segundo, es una red totalmente antifrágil. Entre más la atacan, entre más la tratan de hackear, entre más la tratan de prohibir, más se fortalece. Hoy en día son cada vez más las personas que transan de alguna u otra manera con Bitcoin. Eso empezó por allá en un jueguito entre un par de geeks de tecnología y hoy en día hay más de 300 millones de personas en el mundo transando por lo menos con Bitcoin, comprando algunas cosas con Bitcoin, transfiriendo valor a través de Bitcoin. Entonces es una red que tiene unos efectos muy poderosos y son los efectos, lo que llamamos los network effects, los efectos de uso de una red. Entre una red más se use, más gana valor. Tercero, tiene todas las buenas ventajas y características de lo que uno consideraría buen dinero. Un buen dinero tiene que ser escaso, tiene que ser intercambio de valor y tiene que ser además pues fácil de intercambiar, fácil de transferir, fácil de portar. Y Bitcoin tiene todo lo que tiene el oro, porque el oro ha sido considerado buen dinero en los últimos 2500 años y Bitcoin tiene todo lo que tiene el oro, pero lo que sí no tiene son las cosas malas que tiene el oro. El oro es difícil de transportar, el oro es poco democrático, invertir en oro es completamente, pues casi imposible, eso es para los millonarios del mundo. Uno no carga lingotes de oro en su maleta, transportar oro es muy complicado, resguardar oro es muy complicado, custodiar oro es complicado. En cambio, desde mi celular yo puedo tener Bitcoin, puedo transportar Bitcoin, puedo transferir Bitcoin, es supremamente democrático, fácil de usar, portable y simplemente lo único que necesito es conexión a internet. Seguro es descentralizado, eso no tiene un dueño, no hay un gobierno que lo controle, no hay un banco que lo controle, no hay una persona que la controle, son puros nodos, computadores regados en todo el mundo. Cuando digo en todo el mundo es literalmente en todo el mundo. En El Salvador, en África, en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, en Australia, en todas partes del mundo hay computadores conectados a la red de Bitcoin, minando Bitcoin, transando en Bitcoin. Entonces, por supuesto que cuando veo esto, veo que es una red revolucionaria, una revolución monetaria completa, pero está todavía en una etapa de implementación muy temprana. Entonces, pues ya veremos qué pueda pasar. Por supuesto que puedo estar equivocado, pero es algo a lo que le creo y a lo que le seguiré apuntando y en lo que seguiré invirtiendo. Mi mejor inversión desde el punto de vista monetario ha sido Bitcoin, sin duda. En un curso
sobre inversiones o en un libro. Me gusta Bitcoin por obvias razones, Ether o Ethereum, Ether la cripto del blockchain de Ethereum. Me gusta AVAX, me gusta Graph y me gusta Bank. 5 acciones que siempre creo que van a estar en mi portafolio. 1, la clase B de Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, siempre va a estar en mi portafolio. 2, Waste Management, me gusta mucho, es una empresa que me encanta y creo que tiene bastantes ventajas competitivas. Apple, me encanta Apple, también creo que siempre va a estar en mi portafolio. Facebook, es una acción que, aunque muchos ya ha estado muy golpeada, y aunque muchos crean que Facebook ya no existe o ya la gente no lo descarga, pues creo que hay más de 1.500 millones de personas que todavía utilizan Facebook en el mundo. Y número 5, me gusta SoFi, que es una compañía de finanzas e inversiones muy nueva, pero me gusta esa acción. Invierto todos los meses en el S&P 500, que es el índice que rastrea las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en la bolsa en Estados Unidos. En otras palabras, es invertir un pedacito de mi patrimonio en las 500 empresas de mayor valor. Indirectamente estoy invirtiendo en Google, en Amazon, en Netflix, en Apple, en Waste Management, en Berkshire Hathaway, en Procter & Gamble, en fin, las 500 empresas más grandes. Entonces, al final, ¿a qué le estoy apostando? Le estoy apostando casi que a la totalidad del mercado de las empresas más importantes. Y esa inversión, aunque la historia no necesariamente se repite, ha rentado el 10.1% de manera compuesta desde el año 1965 al año 2021. Así que lo seguiría haciendo. Estoy leyendo un libro de Ryan Holiday que se llama El ego es el enemigo. Es precisamente esto. El ego siempre se mete en la mitad de los negocios, de las relaciones personales, de las relaciones de pareja. Siempre el ego es el mayor enemigo en todos los aspectos de la vida. ¿Y por qué el ego? Porque nos importa mucho lo que dicen los demás sobre nosotros. Al final, ¿qué tiene que hacer uno? Ser buena persona, tratar de hacer las cosas de lo mejor posible, tratar de impactar de manera positiva a los demás. El resto llega por añadidura. Entonces, dejen de preocuparse por lo que dicen los demás. Entonces, deja de preocuparte por lo que dicen los demás. Si crees que estás haciendo un buen trabajo, vas para adelante. Generalmente la gente que te critica es gente que ha hecho y ha construido mucho menos que tú.